Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Buen martes. Ahora que estamos revisando todos los pormenores de los presupuestos que recién se están aprobando desde la perspectiva primero del voto en lo general en Cámara de Diputados, yo creo que la decisión de que alguien gobierne puesta en manos de un tribunal no parece ser del todo un ejercicio democrático, sino acaso mostraría que las instituciones funcionan para resolver únicamente controversias, cuando de antemano el resultado de las elecciones, cuando se trata de este tema, está marcado en la incertidumbre generada por grupos de poder. No me parece, por tanto, nada sencillo llegar a plenitud, una plenitud en la que la representación política se exprese con todos sus variables, con libertad de prensa, con libertad de expresión, con un voto auténtico de las personas, y mucho menos hacer realidad la democracia como una forma de Estado, como una forma de gobierno, menos en los tiempos que corren, en donde se ha establecido la idea de que el personalismo prevalezca sobre las otras variables. En el caso más reciente de la coyuntura crítica que arrastramos y que vivimos, o que en otras palabras el Estado de Guerrero ha sido desmantelado en torno a las instituciones, además del propio ciclón, sus instrumentos también nos han dejado ver que no puede haber gobierno sin buenos instrumentos de gobierno, y también nos ha dejado sin la oportunidad de gestionar en ese estado, con el FONDEM, por ejemplo, el Fondo para los Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación, reglas de operación y que se apliquen recursos financieros con vigilancia para restaurar Acapulco y los municipios afectados por el ciclón. Hay que agregar también la muy tardía declaración de emergencia que tuvo el gobierno mexicano ante el desastre, y que al final únicamente de los 47 municipios registrados en ese desastre, solamente permanecieron 2, una circunstancia que fue calificada por el presidente como error, cuando esto no es admisible en modo alguno, porque tenemos, hay que mencionarlo, un gobierno sin capacidad institucional para responder a la emergencia una vez que se ha desmantelado todos esos instrumentos de gobierno, y también es incapaz para gestionar la restauración de una zona del país con una influencia, como sabemos, notable para rubros específicos de la economía de nuestro país, como pueden ser el turismo, la captación de las divisas, entre otras variables. Creo que lo urgente debiera ser la planeación para articular otras variables como el medio ambiente y su impacto económico y por tanto también su impacto presupuestal. Y lamentablemente para el presidente los recursos financieros son ilimitados en su relato, en la conversación que establece todos los días, y que solamente puede verse así como una charla en la que él, como hemos visto estos 5 años, ha establecido una política de comunicación basada en no solo articular sus ideas, sino extenderlas, generar una onda expansiva para que un relato se convierta en una forma de política de comunicación, y lo que es peor, como si fuera un eje retórico vertebral de una administración que justamente no está organizada con esos instrumentos de gobierno que son los indispensables para todos los días poner a funcionar, en otras palabras, la administración pública federal. Por eso no existe en la realidad de la administración esa cantidad ilimitada de recursos a la que se refiere el presidente. Y es verdad que el gobierno ha gestionado hasta hoy lo mínimo, incluso con auxilio de algunos gobiernos locales, como el gobierno de Ciudad de México, en el caso de la tragedia en Acapulco, con la vigilancia del ejército. Avanza, como sabemos, también la restauración de la electricidad por la Comisión Federal de la Materia, y ahora lo relevante me parece sería conocer en el momento actual en todos los sectores productivos, públicos, privados, cuáles van a ser las asociaciones después de esa planeación, para conocer, por ejemplo, la inversión para reactivar la vida útil y productiva del puerto, por ejemplo, y que se atienda desde ahora también otros factores que son claves. Ahora mismo que estamos desarrollando toda la emergencia es así a plenitud, como el caso del dengue, porque ya estamos viendo que con
los casos de la abundante cantidad de basura que aún permanece en el puerto, esto también se puede extender de una manera muy importante. Y sin embargo, esa emergencia de planear me parece que, dada por el análisis de la realidad, claro, se enfrenta al muro de todas las decisiones del presidente, decisiones que son, reitero, cotidianas y que no están expresadas en políticas de gobierno ni tampoco en sus instrumentos, sino están en todo caso resueltas por una conversación que solamente lo que sí ha extendido en este sexenio es el conflicto como una manera de hacer en política, o algunos dirán que tampoco ha existido esa capacidad de hacer y que el no hacer también se convierte en una actividad en torno a entender el fenómeno de la gestión pública como una de las más grandes incapacidades. En ese mismo entorno estamos viendo que cómo se asignan recursos con el criterio de filias y fobias del presidente, y eso lo vimos también ayer cuando se expresaba el voto en lo general en torno a Cámara de Diputados con la, digamos, la coalición del partido dominante y sus aliados. Creo que allí está uno de los problemas más complicados en la actualidad, porque si observamos que la presupuestación en 2024 será una de las claves para entender los fenómenos políticos, es así de cruenta y también de grave nuestra realidad. Para el gobierno federal me parece que lo relevante son desde luego las obras presidenciales y la inversión, desde luego, que puedan ellos generar en torno a su propia cosmovisión de lo que serán las elecciones. Y por desgracia no es una prioridad la atención convertida en programa presupuestario de la reconstrucción en Acapulco. Hemos visto, por ejemplo, cómo algunos segmentos del sector privado ya se están organizando. El caso, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Bancos, generando, entre otras variables, los préstamos a largo plazo, un sistema de créditos de hasta 60 meses, en fin, que puede resultar insuficiente, pero que ha comenzado esa planeación de lo que llamamos la vida útil y productiva para el puerto, y también el respeto que pueda existir, eso fundamental también resulta, pero que no está siendo en esta administración, las ramas del poder público. Algunos ejemplos de ese irrespeto son el recorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del orden del 7%, el Instituto Nacional Electoral en un año electoral, créanlo o no, que renovará la presidencia, el Congreso, 9 gubernaturas, un montón de cargos públicos locales, tendrá una disminución presupuestaria del orden del 13%, y no hay duda que el golpe más espectacular del López Obradorismo es para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá una disminución del 20% aproximadamente, y hay que decir que se trata de un presupuesto que es el mismo que la propia instancia, el Tribunal Electoral, solicitó en 2018, porque se trata desde luego de una elevada atención de controversias que atiende ese tribunal, lo mismo del orden de elecciones locales que terminan de manera sustantiva en una sentencia de la sala, digamos, de la sala superior en el entorno vista ya como un presupuesto global. Es verdad que el conflicto del presidente con el Poder Judicial en su conjunto ya se estabilizó, entre otras razones porque hubo una declaración de la ministra que preside la Corte para devolver 15,000 millones de pesos que en fideicomisos tiene la rama judicial, como recordamos, y en todo caso hasta hoy solo se trata de una declaración en medios de comunicación y por tanto forma parte de un relato. Veremos qué ocurre, pero me parece que el problema es más complejo para el propio Poder Judicial, porque por el acoso cotidiano del presidente, que lo encabeza todos los días. Y por desgracia, Teodoro, no hemos visto todas las consecuencias de debilitar desde Palacio Nacional a la rama judicial en nuestro país como la última línea de defensa que tendremos a través de las elecciones en el Tribunal Electoral el próximo 2024.